Bienvenido. Detente un instante y quédate aquí, porque lo que estás a punto de escuchar no habla de técnicas, no habla de esfuerzo, no habla de cómo obtener algo de los demás, habla de un cambio sutil que ocurre dentro de ti en el momento exacto en que dejas de perseguir. Imagina a una persona que corre toda su vida detrás de reconocimiento, atención, resultados, afecto, aprobación, y cuanto más corre, más siente que está lejos, cansada, invisible. Ahora imagina a esa misma persona que, un día cualquiera, sin ruido, se detiene. No porque haya renunciado, sino porque ha comprendido algo esencial. En ese instante, sin hacer nada, su presencia cambia. La mirada se vuelve más tranquila, el cuerpo deja de pedir, la voz ya no busca confirmaciones. Y es justo ahí donde nace lo que Carl Jung llamaba una transformación real del estado interior. Antes de continuar, escribe en los comentarios la palabra presencia. No es una formalidad. Los comentarios crean un campo compartido, una resonancia colectiva que refuerza este mensaje y lo vuelve vivo, no solo para ti, sino también para quien lo encuentre después. Y si sientes que este contenido realmente te acompaña, sabe que incluso un pequeño apoyo al canal, cuando nace del corazón, ayuda a que este espacio siga abierto y disponible para todos. Jung observaba que el ser humano se vuelve frágil cuando confunde su valor con la respuesta del mundo exterior. Cuando vives para ser visto, elegido, deseado, reconocido, estás entregando sin darte cuenta el centro de tu vida a algo que no controlas. Es como vivir con una brújula que no está en tus manos. Por eso, perseguir agota. No porque desear sea incorrecto, sino porque perseguir siempre nace de una sensación de carencia. Cuando persigues, te estás diciendo a ti mismo, sin palabras, todavía no soy suficiente, solo seré alguien cuando algo ocurra afuera. Y el inconsciente escucha. Según Jung, el inconsciente no razona de forma lógica, responde a los estados. Si tu estado es el de quien busca, suplica, espera, la realidad tenderá a devolverte experiencias coherentes con ese estado, no como castigo, sino como espejo. El magnetismo auténtico no nace del intento de atraer, nace de la integración. Una persona se vuelve magnética cuando no está dividida por dentro, cuando lo que piensa, lo que siente y lo que muestra no están en conflicto. Jung llamaba a este proceso individuación. No significa volverte perfecto, significa volverte entero. Aceptar también las partes que escondiste durante años, el miedo a no ser elegido, la necesidad de aprobación, la rabia silenciosa, la tristeza no dicha. Cuando dejas de luchar contra estas partes y comienzas a reconocerlas, también dejas de proyectarlas en los demás. Y es ahí donde la persecución pierde sentido, porque ya no estás buscando afuera algo que por fin comenzaste a darte por dentro. Piensa en una habitación en la que alguien entra desesperado, mirando alrededor, pidiendo atención, tratando de agradar. El ambiente se tensa. Ahora piensa en alguien que entra, se sienta, respira, está presente. No pide nada, no demuestra nada. Y aún así, lo notas. Esa es la presencia magnética. No es un truco social, es una consecuencia natural de un estado interior estable. Jung decía que aquello a lo que te resistes persiste, pero aquello que integras se transforma. Cuando dejas de perseguir, no estás renunciando a los deseos, estás renunciando a la idea de que sin ellos no estás completo. Y eso lo cambia todo. Las relaciones cambian, porque ya no buscas ser elegido, eliges. El trabajo cambia, porque ya no trabajas para demostrar tu valor, sino para expresarlo. Incluso el silencio cambia, porque ya no es vacío, es espacio. Muchos confunden el magnetismo con el carisma externo, con hablar bien, con saber venderse. Jung habría sonreído ante esta confusión. El verdadero magnetismo es inconsciente. Las personas no saben explicar por qué se sienten atraídas, simplemente se sienten seguras, vistas, presentes, porque tu presencia no pide, no drena, no invade, está completa,
Y una presencia completa invita de forma natural al otro a mostrarse tal como es. Este es el paradoja más poderosa. Cuando dejas de perseguir el amor, te vuelves amable. Cuando dejas de perseguir el respeto, te vuelves respetable. Cuando dejas de perseguir el éxito, te vuelves sólido. No porque el mundo te premie, sino porque ya no estás negociando tu identidad con lo que ocurre afuera. Jung nos dejó un mensaje claro, aunque a menudo malinterpretado. No se trata de controlar la vida, sino de alinearte contigo mismo. Cuando haces esto, la vida responde de otra manera. No siempre como imaginas, pero siempre de forma más coherente. Si sientes que algo dentro de ti ya se está relajando mientras escuchas estas palabras, detente un momento y observa. Tal vez no haya nada que perseguir. Tal vez solo haya que ser. Y en ese ser, sin esfuerzo, tu presencia se vuelve magnética. Cuando Jung hablaba de presencia, nunca la describía como algo que deba construirse, sino como algo que emerge cuando dejas de fragmentarte. El ser humano común vive dividido. Una parte intenta parecer fuerte, otra teme no valer lo suficiente. Una parte desea ser vista, otra se avergüenza de lo que realmente es. Esta fractura interna crea ruido, tensión, un movimiento constante hacia afuera. Ese movimiento es lo que llamas perseguir. Persigues porque por dentro aún no estás quieto. Y mientras no estés quieto por dentro, nada afuera podrá estabilizarte de verdad. Jung observaba que la sombra, aquello que te niegas a reconocer en ti, se convierte en el motor invisible de tus comportamientos. Cuando no aceptas tu necesidad de amor, la transformas en dependencia. Cuando no aceptas tu miedo al rechazo, lo disfrazas de exceso de adaptación. Cuando no aceptas tu deseo de reconocimiento, lo vistes de sacrificio. Y así sigues persiguiendo, sin saber realmente qué estás buscando. El momento en que dejas de perseguir no es un acto externo, es un acto de honestidad interior. Es cuando te sientas, metafóricamente, frente a ti mismo y dejas de mentirte. Cuando admites, sin juicio, sí, quiero ser visto, sí, tengo miedo de no importar, sí, una parte de mí se siente incompleta. En ese instante ocurre algo sorprendente. La tensión disminuye, no porque el problema esté resuelto, sino porque ya no estás huyendo de ti. Jung decía que aquello que no se lleva a la conciencia regresa como destino. Mientras persigues, el destino siempre te coloca en la posición de quien espera, de quien desea, de quien depende. Cuando integras, el destino cambia de forma, no porque controles los eventos, sino porque cambias el lugar desde el que los vives. Una presencia magnética nace cuando ya no le pides al mundo que te diga quién eres. Sabes quién eres, aunque sea de manera imperfecta, aunque estés en evolución. Y esa seguridad silenciosa se percibe, no a nivel racional, sino a nivel profundo. Las personas sienten cuando alguien no está actuando, sienten cuando alguien no necesita convencer, sienten cuando alguien no tiene urgencia. La urgencia es una de las señales más claras de la persecución. Hablar rápido, explicar de más, justificarse, anticipar el rechazo, tratar de ser siempre útil. Todo eso comunica una sola cosa: necesito que me des algo ahora. La presencia, en cambio, comunica: estoy aquí, incluso si no me das nada. Esto no vuelve frío. Al contrario, vuelve auténtico, porque ya no estás usando al otro como remedio para una herida no reconocida. Jung veía en las relaciones el principal lugar de las proyecciones. Persigues a alguien cuando proyectas en él una parte de ti que aún no has encontrado. La fuerza, la seguridad, el valor, la completitud. Cuando comienzas a retirar estas proyecciones, no porque el otro no sea importante, sino porque reconoces que lo que buscas afuera es un símbolo de algo que quieren hacer dentro, la dinámica cambia. Ya no persigues, encuentras. Ya no imploras, dialogas, ya no te pierdes, permaneces. Este es el punto en el que muchas personas sienten miedo,
porque dejar de perseguir también significa aceptar la posibilidad de perder aquello que perseguías. Jung era muy claro al respecto. La transformación siempre requiere una pequeña muerte de la identidad anterior. Si dejas de perseguir la aprobación, puede que algunas personas se alejen. Si dejas de perseguir el amor, puede que te quedes solo por un tiempo. Si dejas de perseguir el éxito, puede que atravieses una etapa de silencio. Pero ese silencio no está vacío. Es espacio, y es en el espacio donde algo nuevo puede formarse. La presencia magnética no es ruidosa. No entra en las habitaciones para ser notada. Es notada porque no necesita serlo. Jung habría dicho que es el sí mismo, no el yo, quien irradia esta cualidad. El yo busca, el sí mismo emana. El yo corre, el sí mismo atrae sin intención. Cuanto más te alineas con el sí mismo, más la persecución pierde significado. Y esto no te vuelve pasivo, te vuelve centrado. Sigues actuando, sigues eligiendo, sigues deseando, pero no desde una herida abierta, desde una base estable. Si sientes resistencia mientras escuchas estas palabras, no la apartes. Jung nos enseñó que la resistencia siempre indica un umbral, algo que quiere ser visto. Tal vez una parte de ti teme que, si dejas de perseguir, no ocurra nada, pero observa con atención. Tal vez lo que no ocurre es precisamente lo que ya no necesitas, y lo que ocurre cuando dejas de forzar es más verdadero, más lento, más sólido. Tu presencia no se vuelve magnética porque hagas algo especial, se vuelve magnética porque finalmente dejas de interferir con lo que eres. Hay un paso sutil que Jung consideraba decisivo y que a menudo se ignora, el momento en el que comprendes que perseguir no es solo un comportamiento, sino una postura interior. Puedes dejar de correr por fuera, dejar de escribir, de pedir, de esperar señales, pero si por dentro sigues conteniendo la respiración, si sigues diciéndote que algo falta, la persecución sigue viva. La presencia magnética no nace del control de los gestos, nace de la relajación del estado interno. Es como el agua de un lago. Si sigues moviéndote, el agua permanece turbia. Si te detienes, sin hacer nada, poco a poco se vuelve clara. Jung hablaba a menudo de la paciencia psíquica, una cualidad rara en un mundo que empuja a la acción constante. Pero es justamente esta paciencia la que permite que el sí mismo emerja. Cuando dejas de perseguir, también dejas de anticipar el futuro. Ya no vives unos pasos por delante de donde estás. Vuelves aquí. Y el aquí siempre es más estable que cualquier proyección. Muchas personas tienen miedo de este regreso porque creen que sin tensión perderán motivación. Jung habría dicho lo contrario. La verdadera energía nace cuando no está fragmentada. La persecución dispersa la energía. La presencia la concentra. Cuando estás presente, cada gesto tiene peso. Cada palabra tiene espacio. Cada silencio tiene sentido. No necesitas llenar. No necesitas demostrar. No necesitas explicarte. Esto cambia radicalmente la forma en que los demás te perciben. No porque te vuelvas misterioso, sino porque te vuelves coherente. Y la coherencia es profundamente tranquilizadora para el inconsciente de los otros. Jung observaba que el inconsciente reconoce de inmediato cuando alguien está en contacto consigo mismo. No lo hace con el pensamiento, lo hace con una sensación. Por eso, algunas personas inspiran confianza sin decir nada. No están intentando obtener algo de ti. Ya están en casa dentro de sí mismas. Cuando dejas de perseguir, también cambia la calidad del tiempo. Ya no es un enemigo que corre en tu contra, sino un espacio que te acompaña. No estás atrasado, no estás adelantado, estás en sintonía. Esto elimina gran parte de la ansiedad invisible que gobierna las relaciones, el trabajo, las decisiones cotidianas. Jung decía que la ansiedad suele ser la señal de una vida vivida demasiado lejos del centro, y la persecución es exactamente eso, vivir lejos del centro, proyectado hacia un punto que todavía no es real. Volver al centro no significa cerrarse,
significa enraizarse. Un árbol no persigue la luz corriendo, crece hacia ella porque está bien plantado en la tierra. De la misma manera, cuando estás enraizado, aquello que está en resonancia contigo se acerca sin esfuerzo. Esto no es misticismo, es psicología profunda. Es el fin de la guerra interna. Jung sabía que el ser humano sufre sobre todo cuando se traiciona para adaptarse. Cuando haces de todo para agradar, para ser aceptado, para no perder, estás sacrificando partes auténticas de ti, y lo que se sacrifica no desaparece. Se venga en forma de cansancio, irritación, vacío. Dejar de perseguir es también dejar de traicionarte. Decir no cuando es no. Permanecer en silencio cuando no tienes nada que añadir. Irte cuando quedarte significaría anularte. Esta integridad no es agresiva, es tranquila. Y justamente por eso es poderosa. La presencia magnética no necesita imponer límites, los vuelve evidentes. Las personas lo sienten. Jung habría dicho que esto es una señal de madurez psíquica. Ya no estás guiado por la necesidad de ser confirmado, sino por la fidelidad a lo que sientes como verdadero. Esto no hace la vida más fácil, la hace más real. Y lo que es real, incluso cuando es simple, tiene un peso que la ilusión nunca podrá tener. Si hasta hoy has vivido persiguiendo, no te juzgues. Jung nunca hablaba de culpa, hablaba de comprensión. Cada etapa tiene una función. La persecución te enseñó lo que no funciona, te mostró los límites de la adaptación, te condujo hasta este punto. Ahora puedes elegir, no dejar de desear, sino dejar de perderte en el deseo. Ese es el paso. Y cuando ocurre, sin ruido, sin anuncio, tu presencia cambia. No porque hayas aprendido algo nuevo, sino porque has dejado de huir de lo que eres. Hay todavía un nivel más profundo que Jung solo insinuaba de manera indirecta, pero que es esencial para comprender por qué la presencia se vuelve magnética cuando dejas de perseguir. Es la relación con el vacío. La mayoría de las personas huye del vacío. Llena los días, las relaciones, las conversaciones, los pensamientos, porque el vacío se vive como una amenaza. Pero Jung sabía que el vacío no es ausencia, es potencial. Es el espacio donde el inconsciente puede hablar sin ser interrumpido. Cuando persigues, siempre estás llenando. Llenar la espera, llenar el silencio, llenar la incertidumbre. Cuando te detienes, el vacío emerge. Y ahí es donde muchos vuelven a correr. Pero si te quedas, si no huyes, algo empieza a reorganizarse de manera espontánea. No eres tú quien lo hace. Es la psique que, finalmente no perturbada, encuentra una nueva forma. Jung llamaba a este proceso autorregulación de la psique. La mente profunda tiende naturalmente al equilibrio, pero solo si le das espacio. Una presencia magnética nace de este espacio interior. No está llena de palabras, está llena de un silencio vivo. No es rígida, es estable. No es distante, está centrada. Las personas lo sienten porque, inconscientemente, reconocen a alguien que no tiene miedo de quedarse consigo mismo. Y esto despierta algo también en ellas. No deseo, sino confianza. No dependencia, sino respeto. Jung veía el magnetismo como un efecto secundario de la integración, nunca como un objetivo. En el momento en que lo buscas, lo pierdes. En el momento en que dejas de buscarlo, aparece. Porque no nace de la voluntad del yo, nace de la coherencia del sí mismo. El yo quiere resultados, el sí mismo quiere verdad. Cuando empiezas a vivir desde la verdad, aunque sea incómoda, aunque te haga diferente, aunque te exponga, tu presencia adquiere densidad. Ya no eres transparente en el sentido de invisible, eres transparente en el sentido de auténtico. No ocultas, no exageras, no retienes, eres. Y el ser es magnético porque no necesita nada. Jung habría dicho que este es el punto en el que el individuo deja de ser una función social y se convierte en una realidad psíquica.
Ya no vives para responder a las expectativas, sino para responder a lo que sientes como correcto. Esto no significa ignorar el mundo, significa encontrarlo sin perderte. Muchos temen que al dejar de perseguir se volverán fríos, distantes, apáticos. Ocurre lo contrario. Te vuelves más sensible, porque ya no estás anestesiado por el esfuerzo. Sientes más, pero reaccionas menos. Escuchas más, pero explicas menos. Este equilibrio es raro, y justamente por eso se percibe como magnético. En un mundo que grita, quien habla bajo es escuchado. En un mundo que corre, quien camina firme es notado. Jung no prometía felicidad, prometía integridad, y la integridad tiene un efecto poderoso en los demás, porque comunica algo simple y profundamente tranquilizador. Aquí no necesitas fingir. Cuando dejas de perseguir, también dejas de manipular, incluso de manera inconsciente. Ya no usas estrategias para ser elegido, no creas personajes para ser amado, no te reduces para ser aceptado. Esto libera no solo a ti, sino también a quien te encuentra, porque frente a una presencia íntegra, el otro también puede bajar las defensas. Este es el magnetismo más profundo, no atraer, sino permitir. Permitir que el otro sea, porque tú eres. Si sientes que este paso te asusta, no lo fuerces. Jung nunca forzaba los procesos. Decía que toda transformación tiene su tiempo, y que anticiparla puede crear resistencia. Limítate a observar cuándo estás persiguiendo, no para corregirte, sino para reconocerte. Cada vez que notas la persecución sin juzgarla, ya estás creando espacio. Y en el espacio, lentamente, algo cambia. No hay un momento espectacular. No hay un anuncio. Un día te das cuenta de que ya no estás conteniendo la respiración, de que ya no estás esperando una respuesta para sentirte vivo, de que ya no estás corriendo hacia algo que debería salvarte. Y en ese momento, sin que lo decidas, tu presencia es diferente, más calmada. Hay una última dinámica que Jung habría reconocido de inmediato como señal de una maduración profunda: el cambio en la forma en que vives el rechazo y la indiferencia. Mientras persigues, el rechazo te hiere porque lo vives como una sentencia sobre tu valor. Cada silencio se convierte en un mensaje, cada distancia en un juicio, cada respuesta que no llega en una prueba de que no eres suficiente. Pero cuando dejas de perseguir, el rechazo pierde poder, no porque ya no duela, sino porque ya no define quién eres. Jung decía que el yo inmaduro se identifica con la aprobación, mientras que el yo que se ha acercado al sí mismo puede atravesar incluso el rechazo sin derrumbarse. Este es un paso decisivo. Aquí es donde la presencia se vuelve estable, no reactiva. No te expandes cuando eres aceptado ni te encoges cuando eres ignorado. Permaneces. Y permanecer es una fuerza que pocos conocen. La mayoría de las personas se mueve constantemente para evitar sentir. Cambia de entorno, cambia de rol, cambia de relación, cambia de máscara. Pero Jung sabía que aquello que evitas te sigue. Dejar de perseguir es también dejar de huir, quedarte con lo que hay, incluso cuando es incómodo, incluso cuando es incompleto. Este enraizamiento crea una cualidad que no puede ser imitada. Por eso la presencia magnética no se enseña, se reconoce. Puedes estudiar comunicación, postura, lenguaje, pero si por dentro sigues pidiendo, el cuerpo lo delata. Si por dentro estás en paz, el cuerpo lo comunica. Jung observaba que la psique y el cuerpo nunca mienten. Pueden ser educados, pero no engañados por mucho tiempo. Cuando dejas de perseguir, tu cuerpo cambia de ritmo. Respiras más lento. Los gestos se vuelven esenciales. La mirada no huye. Esto no es un efecto estético. Es un efecto psicológico. Es el fin de la tensión crónica. Y es justamente este final el que transforma silenciosamente la forma en que estás en el mundo. Hace que tu presencia sea perceptible. En un mundo acostumbrado a la tensión, la calma destaca como una luz en la oscuridad. Jung habría dicho que aquí ocurre un paso del simple adaptarse a la autenticidad.
Adaptarte te vuelve funcional. Ser auténtico te vuelve real. No siempre conveniente, no siempre valorado, pero real. Y lo que es real tiene una fuerza que no depende de la opinión de los demás. Muchas personas temen que dejar de perseguir signifique perder oportunidades. Jung habría respondido que aquello que de verdad es tuyo no necesita ser perseguido. Puede ser esperado, encontrado, reconocido. No porque el mundo sea amable, sino porque cuando estás alineado reconoces lo que no es para ti y dejas de dispersar energía. Esto te vuelve selectivo, no cerrado, disponible, pero no necesitado, abierto, pero no vacío. La presencia magnética es esta combinación rara de apertura y límite. Acoges sin absorber, das sin vaciarte, escuchas sin perderte. Jung llamaba a este equilibrio individuación avanzada. Ya no estás definido por las relaciones, te expresas dentro de ellas. Ya no te guía el miedo a perder, sino la claridad de lo que estás dispuesto a vivir. Si miras con atención, cada vez que perseguiste algo con demasiada fuerza, te perdiste un poco a ti mismo. Cada vez que dejaste de forzar, algo se realineó. Esto no es casualidad, es estructura psíquica. La psique siempre busca el centro. Cuando la dejas actuar, te conduce allí. Y desde el centro, sin esfuerzo, tu presencia habla antes que las palabras. No convence, no seduce, no empuja. Es. Y quien está listo lo siente. Quien no lo está, sigue su camino. Y está bien así. Jung diría que esto es libertad interior. No la ausencia de límites, sino la ausencia de traicionarte a ti mismo. Si hoy sientes que algo dentro de ti está más calmado que cuando empezaste a escuchar, no intentes retenerlo. No persigas tampoco este estado. Déjalo ser. La presencia no se agarra. Se permite. Y cuando la permites, sin ruido, sin expectativas, se vuelve magnética. Hay una última aclaración que Jung habría considerado fundamental, porque marca la frontera entre una comprensión superficial y una transformación real. Dejar de perseguir no es una estrategia para obtener más, es una rendición del yo al ritmo más profundo de la psique. Mientras el yo lo dirija todo, incluso la renuncia se vuelve un medio, incluso el silencio se vuelve una táctica, incluso la calma se vuelve una máscara. Pero el sí mismo no funciona así. El sí mismo no responde a intenciones ocultas, responde a la verdad del estado. Por eso muchas personas creen que han dejado de perseguir, pero por dentro siguen esperando que algo ocurra para sentirse finalmente completas. Jung habría dicho que ahí la persecución solo se volvió más sutil. El verdadero giro sucede cuando dejas incluso de esperar el resultado de la renuncia. Cuando ya no te observas para ver si ahora eres magnético, si ahora te eligen, si ahora la vida responde. En ese momento la atención vuelve definitivamente a casa. Ya no estás volcado hacia afuera, pero tampoco cerrado hacia adentro. Estás presente. Este estado es frágil al principio, porque aún no tiene hábitos que lo sostengan. Es nuevo, es silencioso, y precisamente por eso debe ser protegido de la prisa. Jung insistía mucho en este punto. Toda transformación profunda necesita tiempo, de lo contrario es saboteada por la ansiedad de confirmación. Cuando dejas de perseguir, atraviesas inevitablemente una fase en la que parece que no pasa nada. Es una fase que el yo interpreta como fracaso, pero desde la perspectiva del sí mismo, es integración. Es como cuando una herida deja de sangrar antes de cicatrizar. Ya no hay movimiento visible, pero bajo la piel algo está trabajando. Si en ese momento vuelves a correr, reabres la herida. Si permaneces, sana. La presencia magnética nace justamente de esta sanación invisible. No de lo que muestras, sino de lo que ya no sangra. Jung sabía que el ser humano no se vuelve íntegro añadiendo partes, sino retirando identificaciones. Cada vez que dejas de identificarte con el papel de quien debe ser elegido, de quien debe demostrar, de quien debe convencer, recuperas energía.
Esta energía no se transforma de inmediato en acción, primero se convierte en quietud. Y la quietud es el terreno fértil del magnetismo. En un mundo donde casi todos están en lucha, quien está en paz emana una cualidad rara, no porque sea superior, sino porque ya no está en guerra consigo mismo. Esto no significa que la vida se vuelva libre de conflictos. Jung nunca prometió una vida fácil, prometió una vida coherente. Y la coherencia permite atravesar incluso el conflicto sin perder el centro. Cuando dejas de perseguir, no te vuelves intocable, te vuelves menos vulnerable en el lugar equivocado. Las críticas no entran donde ya no hay una herida abierta. La indiferencia no golpea donde ya no hay hambre. Este es el verdadero poder de la presencia, no la atracción, sino la imperturbabilidad amable. Jung habría dicho que aquí el yo dejó de ser el amo y se convirtió en servidor del sí mismo. Ya no te guía el miedo a no ser, sino el deseo de ser verdadero. Y esto lo cambia todo. Cambia la forma en que hablas, porque ya no hablas para llenar. Cambia la forma en que escuchas, porque ya no escuchas para obtener. Cambia la forma en que eliges, porque ya no eliges para evitar la pérdida, sino para honrar lo que sientes vivo. Si observas bien, el magnetismo nunca está en el centro de tu atención cuando estás verdaderamente presente. Es algo que los demás perciben mientras tú simplemente estás viviendo. Y es correcto que sea así, porque en el momento en que la presencia se convierte en un objetivo, el yo ha vuelto a tomar el mando. Jung nos dejó esta enseñanza silenciosa. La verdadera transformación no necesita ser demostrada, se manifiesta sola. Y cuando ocurre, ya no te sientes especial, te sientes real. Y eso, en un mundo de roles y persecuciones, es la forma más rara de libertad. Aún hay una última capa, quizá la más silenciosa, pero también la más transformadora, que Jung habría reconocido como la señal definitiva de un cambio ocurrido. Es la forma en que empiezas a relacionarte contigo mismo cuando nadie te mira. Mientras persigues, incluso el diálogo interior es una carrera. Te hablas para corregirte, para empujarte, para reprocharte, para anticipar errores, para prepararte a no decepcionarte. La mente nunca descansa de verdad, porque siempre está orientada hacia un resultado futuro. Cuando dejas de perseguir, este diálogo cambia de tono. No se vuelve positivo, se vuelve verdadero. Ya no te dices lo que deberías ser, empiezas a escuchar lo que eres. Jung consideraba este paso esencial, porque la individuación no ocurre en el mundo externo, ocurre en la relación íntima que tienes con tu psique. Si por dentro sigues tratándote como un proyecto incompleto, por fuera seguirás viviendo como alguien que pide ser completado. Cuando en cambio empiezas a estar contigo mismo sin urgencia, sin presión, sin la idea de que debes llegar a algún lugar, la estructura interna se estabiliza. Y una estructura estable emana. No empuja, no arrastra, no atrae por carencia, sino por gravedad natural. Jung habría dicho que aquí el yo dejó de identificarse con la imagen y empezó a reconocerse en el proceso. Ya no eres alguien que debe llegar a ser, eres alguien que está llegando a ser. Y esto cambia por completo el peso que das a los acontecimientos. Un éxito no te infla, un fracaso no te destruye. Todo se vive como parte de un movimiento más amplio. Esta visión quita dramatismo, pero no quita intensidad. Al contrario, hace que cada experiencia sea más plena, porque ya no está cargada con la tarea de definirte. Cuando dejas de perseguir, también dejas de cargar a los demás con el peso de tu identidad. Ya no necesitas que una relación te salve, que un trabajo te justifique, que una mirada te confirme. Esto vuelve las relaciones más ligeras y al mismo tiempo más profundas. Jung veía con claridad que la mayoría de los vínculos fracasan no por falta de amor, sino por exceso de necesidad. Cuando dos personas se encuentran desde un estado de carencia, se usan inconscientemente como compensación. Cuando se encuentran desde un estado de presencia, se reconocen. Y el reconocimiento es mucho más raro y poderoso que la atracción. La presencia magnética nace también de esto.
del hecho de que ya no estás buscando a alguien que te complete, sino a alguien con quien caminar. Esto cambia el lenguaje del cuerpo, el tono de la voz, la forma de escuchar. Ya no estás tenso hacia el otro, estás a su lado. Jung habría dicho que esto es una señal de que el alma ya no está proyectada, sino encarnada. Muchas personas temen que esta estabilidad las vuelva menos interesantes, menos intensas, menos vivas. Ocurre lo contrario. Cuando dejas de perseguir, recuperas energía que antes estaba dispersa. Esta energía no es agitación, es presencia. Es una vitalidad calma, profunda, que no necesita explotar para ser percibida. Es como un fuego que no hace humo, pero calienta. Y las personas se acercan no porque prometas algo, sino porque contigo se sienten más ellas mismas. Jung sabía que este es uno de los efectos más evidentes de la individuación. Tu presencia permite al otro bajar las defensas porque no siente que tenga que actuar. No lo estás evaluando, no lo estás midiendo, no lo estás usando como espejo de tu valor. Estás ahí. Y estar ahí, plenamente, es raro. Dejar de perseguir también significa aceptar que algunas puertas no se abrirán. Jung nunca prometió que todo llega. Siempre habló de lo que es correcto, no de lo que es deseado por el yo. Cuando estás alineado, algunos caminos simplemente dejan de resonar, y esto puede traer renuncias reales, pero lo que queda es más coherente, más sostenible, más tuyo. La presencia magnética no es acumulación, es selección natural. No vives más en función de correr detrás de todo, sino de habitar con verdad lo que permanece. No se trata de cuántas posibilidades tienes, sino de la calidad de aquello que eliges. Eso hace que la vida sea más simple, pero no más pobre, más esencial. Jung veía en la esencialidad una señal de madurez psíquica. Menos papeles, menos máscaras, menos explicaciones, más verdad vivida. Cuando dejas de perseguir, también dejas de explicarte demasiado. Ya no sientes la necesidad de justificar tus decisiones, de convencer, de defenderte por adelantado. Si algo es verdadero para ti, lo es. Si no lo es, te alejas. Esto no es orgullo, es centrarse. Y es justamente esa centración la que vuelve sólida tu presencia. No rígida, sólida. Como una roca que no se mueve con cada ola, pero permite que el agua fluya. Jung habría dicho que aquí el conflicto entre lo consciente y lo inconsciente se ha reducido. No porque haya desaparecido, sino porque hay diálogo. Cuando hay diálogo interno, no necesitas buscar respuestas por todas partes afuera. Y esto cambia también tu relación con el tiempo. Ya no estás adelantado a lo que debe suceder, ni atrasado respecto a lo que ya fue. Vives en sincronía. Esa sensación de estar en fase es una de las experiencias más profundas de la presencia. No es euforia, es alineación. Y la alineación es magnética porque es rara. Si sientes que, al escuchar todo esto, algo dentro de ti ya no intenta entender, sino simplemente escuchar, estás cerca de ese estado. Jung habría dicho que allí la psique está trabajando sin interferencias. No hace falta agarrar nada, no hace falta recordarlo todo, no hace falta aplicar. Basta con no interrumpir. Dejar de perseguir es, en el fondo, eso. Dejar de interrumpir lo que eres. Cuando lo haces, lentamente, sin esfuerzo, tu presencia cambia de calidad. No porque hayas decidido ser magnético, sino porque dejaste de alejarte de ti mismo. Y lo que queda, cuando ya no huyes, se percibe de forma natural. Es estable, es real, está vivo. Hay un punto en el que el proceso se cierra solo, sin necesidad de más explicaciones, y ese es precisamente el signo de que la transformación ocurrió. Jung habría dicho que cuando una comprensión se vuelve viva, ya no pide ser repetida, defendida ni aplicada. Simplemente se integra. Dejar de perseguir, al final, no es una decisión que tomas cada día. Es una postura que cae, como una tensión que ya no sirve. Un día te das cuenta de que ya no estás esperando una respuesta para sentirte estable.
que ya no estás controlando señales, reacciones, resultados, que ya no estás construyendo escenarios en la mente para anticipar el rechazo o garantizar la aprobación. Estás ahí, presente, no porque hayas aprendido a estarlo, sino porque ya no hay algo que te empuje a huir de ti mismo. Jung diría que en ese momento, el yo dejó de mandar y empezó a escuchar. Y cuando el yo escucha, el sí mismo puede finalmente guiar. Esto no vuelve la vida perfecta. No elimina el dolor, la incertidumbre, la pérdida. Pero cambia la forma en que los atraviesas. Ya no los vives como pruebas de tu valor, sino como partes del camino. Y eso aligera todo. La presencia magnética no es un estado constante de calma o seguridad. Es una fidelidad continua a lo que sientes verdadero. Incluso cuando es incómodo. Incluso cuando te hace ir contra la corriente. Incluso cuando te hace quedarte solo por un tramo. Jung sabía que la soledad auténtica no es aislamiento. Es espacio de integración. Es allí donde dejas de confundirte con las expectativas de los demás. Es allí donde recuperas tu forma. Cuando vuelves al mundo desde ese espacio, no vuelves para ser visto. Vuelves para estar. Y eso cambia la calidad de cada encuentro. Ya no buscas impresionar, sino encontrarte. Ya no buscas ser elegido, sino reconocer lo que resuena. Ya no buscas retener, sino permanecer fiel a ti mismo. Ese es el verdadero magnetismo. No atraer por necesidad, sino permitir por coherencia. Las personas que se cruzan con esta presencia no siempre se quedan. Algunas se van, porque ya no encuentran a alguien de quien tomar. Otras se acercan, porque sienten un espacio donde pueden ser verdaderas. Y tú no tienes que hacer nada para gestionar esto. No necesitas controlar quién se queda y quién se va. Ya no es tu tarea. Jung habría dicho que aquí el individuo dejó de sacrificarse en el altar de la adaptación. Ya no vive para ser funcional, sino para ser real. Y lo que es real, aunque sea silencioso, tiene un peso que se siente. Cuando dejas de perseguir, también dejas de temer perder, porque ya dejaste de perderte a ti mismo. Ese es el punto final. No hay una técnica después. No hay un paso siguiente. Solo hay una vida vivida con menos interferencias, con menos ruido interno, con más espacio. Y en ese espacio, sin esfuerzo, sin estrategia, sin intención oculta, tu presencia se convierte en lo que siempre fue capaz de ser. Magnética no porque busca, sino porque es.